Hola a todos, lo prometido es deuda, por lo tanto estamos aquí comenzando este curso. Antes que nada vamos a iniciar conectando nuestra base de datos con el diseño. Entonces vamos a diseñar algunas tablas para poder aplicar. Entonces iniciamos con el diseño. Vamos a hacer una referencial simple. Entonces podemos hacerlo una referencial, qué sé yo, país. Entonces vamos a llamarlo países. También un poco la utilización de Power Architect, que es para diseñar la base de datos. Entonces con este panel de la derecha seleccionamos New Table para agregar una nueva tabla. Entonces al agregar la nueva tabla, aquí nos aparece y nos permite cambiar el nombre de la tabla, el nombre físico, una opción ya, el primary key, países PK, va a llamar así el nombre del constraint. Entonces vamos a agregarle ahora los campos. Para agregar un campo basta con posicionarnos sobre la tabla, seleccionar la tabla y pulsar la tecla C, o directamente en el panel de la derecha insert column, ¿sí? Entonces vamos a llamarle ID países o ID país, ¿sí? ID país va a ser el primary key y va a ser de tipo integer, ¿sí? Entonces le damos OK. También vamos a agregar otro campo que se va a llamar país descripción o país descri. Va a ser varchar, vamos a darle una precisión de 45. OK. Entonces a partir de ahora ya podemos esto llevarlo al motor de base de datos para que nos genere nuestra tabla. Para ello vamos a crear primeramente la base de datos donde vamos a estar trabajando. Entonces vamos a Postgres. Vamos a empezar a trabajar entonces con Postgres. Vamos a agregar una nueva base de datos que va a ser especial para este curso. Entonces vamos a llamarle práctica. OK, entonces nos va a crear una base de datos que se llame práctica. Y aquí tenemos nuestra base de datos sin ninguna tabla todavía, porque todavía no estamos conectando con nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una nueva conexión. En la parte de arriba, en el menú Connection, podemos seleccionar add source connection y con eso agregamos una nueva conexión. Vamos a llamarle también con el mismo nombre de la base de datos, práctica. No es necesario que se llame así como está en la base de datos, solamente para especificar que estamos trabajando sobre esa base de datos. Entonces seleccionamos el motor Postgres, localhost, el puerto de 5432. Si nosotros tenemos un puerto, o si ustedes tienen un puerto diferente, si tienen dos conexiones o dos motores de base de datos instalados en la máquina, uno debería ser 5432 y otro ya con otro puerto. Entonces, para que no haya errores o no haya problema, entonces de hecho no van a poder instalarlo si es que ya tienen el puerto 5432. Sí o sí tienen que seleccionar el puerto o otro número de puerto cuando van a instalar digamos otra versión de Postgres. Entonces si ustedes están trabajando con otro puerto, tienen que colocarlo aquí. Entonces la base de datos es práctica
Entonces aquí este sí tiene que ser el mismo nombre de la base de datos que tenemos en el motor, que sería este, pero no así, este no es necesario que sea el mismo nombre. Entonces el usuario es Postgres, la contraseña yo tengo como 123. Entonces antes de darle OK vamos a ver si nos está conectando bien. Entonces tenemos que tenemos la conexión satisfactoriamente conectado, entonces le damos OK y entonces ahora ya podemos generar su SQL para poder crear la tabla en el motor de base de datos. Entonces le damos a SQL que tenemos aquí arriba, seleccionamos práctica, que es nuestra conexión que acabamos de diseñar o de configurar. Entonces en el esquema vamos a ponerle public. Entonces esto es el esquema es lo que tenemos aquí, public. Entonces podemos tener varios esquemas, por ejemplo esquema de auditoría, donde se va a guardar todas las actividades que uno realiza en la base de datos. Entonces deberíamos tener en un esquema aparte, pero por ahora vamos a trabajar sobre el esquema público. Entonces indicamos aquí que vamos a trabajar sobre el esquema público, le damos OK y aquí ya nos genera nuestro script. Esto nosotros podemos copiar con este botón copy, entonces pegarlo en el motor de base de datos, o directamente podemos ejecutarlo desde aquí. Entonces si le damos a ejecutar ya tenemos la ejecución satisfactoria. Entonces salimos y nos fijamos en el Postgres, actualizamos entonces nuestro esquema público y aquí ya tenemos efectivamente nuestra tabla creada con las dos columnas ID país y país descri, el constraint, la pk, países-pk, que es el que nos indicaba aquí el que iba a generar con ese nombre. Entonces si nosotros queremos cambiarle ese nombre, entonces hay que cambiarlo antes de generar la APK, y eso refleja en el constraint, en el nombre del constraint, en el nombre de la APK. Entonces ya tenemos nuestra tabla y ahora podemos empezar a diseñar un pequeño sistema en Java para poder trabajar con este. Antes de trabajar con Java, entonces vamos a crear un procedimiento almacenado. Entonces para poder hacer el AVM para esta tabla, entonces abrimos el panel de SQL y empezamos a crear nuestro procedimiento almacenado. Entonces vamos a lo siguiente: create or replace function, vamos a llamarle sp países, y esto tiene que recibir obviamente parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a recibir? Ya vamos a definir, vamos a crear primero todo el esqueleto, digamos, de nuestra función, así no nos olvidamos después de algún cierre o de alguna sentencia obligatoria que tenemos que crear al crear function. Entonces vamos a retornar vacío, entonces return void as, y ahora empezamos a abrir el cuerpo de la función y le señalamos finalmente el lenguaje con que vamos a escribir la función. Entonces language sería PL PG SQL. Bien, punto y coma. Entonces nos falta nada más ya el inicio y el fin de nuestro query. Bien, ahora podemos iniciar a programar o a indicar los parámetros que vamos a recibir. Entonces, para recibir un parámetro
tenemos que tener en cuenta cuántos campos tiene nuestra base de datos. Entonces tenemos el ID país y la descripción de país. Entonces tenemos dos parámetros para recibir necesariamente y otro parámetro también indicando la operación que se va a realizar. Entonces podemos indicar acá código, y esto va a ser un tipo integer. Indicamos también la descripción, que va a ser un varchar de 45 le habíamos puesto, y la operación podemos indicarlo con integer. No es necesario que tenga como varchar también. Entonces con integer nosotros podemos indicar que 1 va a ser alta, 2 va a ser baja y 3 va a ser modificación. Entonces ahí tenemos completo nuestro ABM. 1 sería alta, 2 baja y 3 modificación. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a declarar una variable de ID para poder guardar en ella el ID de país que ya está registrado. Entonces, para validar también ya en el procedimiento almacenado o en la función que no se repita un país. Entonces vamos a declarar una variable, entonces vamos a llamarle ID, y este va a tener de tipo integer. Bien, entonces antes de hacer la inserción y la modificación, entonces deberíamos de preguntar si ya está registrado el país que estamos pasando por parámetro. Entonces preguntamos primero si la operación es igual a 1. Entonces estoy acostumbrado cuando abro una condición if, automáticamente o cierro ya antes de empezar a programar adentro, cierro ya mi condición con el endif, para posteriormente no me tenga que olvidar y tenga que ver errores en mi función. Entonces todo lo que se abre vamos a cerrarlo inmediatamente y después empezamos a programar. Bien, entonces si la operación es 1, quiere decir que es alta, tenemos que hacer un insert. Bien, antes de hacer el insert, entonces vamos a ver si nuestro país ya está registrado. Entonces si ya está registrado, no tendría que lanzar un error diciendo que ese país que estamos tratando de registrar ya está en la base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un select ID país, y vamos a guardar into, significa que va a guardar en donde vamos a guardar, en esta variable que habíamos declarado, ID from países where, vamos a poner en upper, convirtiendo en mayúsculas, indistintamente si está guardado en minúscula o en mayúscula, para que pueda hacer la comparación. Entonces que no tengamos un registro de Paraguay en mayúscula, otro registro de Paraguay en minúscula. Entonces para evitar eso, entonces vamos a convertirlo en mayúscula nuestro campo de la base de datos, que sería país descript, y comparamos eso con el nuevo valor que estamos recibiendo, también convertido a mayúscula, que sería la descripción que estamos recibiendo por parámetro. Entonces descripción. Bien, entonces si nosotros obtenemos un valor en esta variable, o si esta consulta me lanza un valor, entonces quiere decir que el país que nosotros queremos registrar ya está en la base de datos. Entonces
si país descri es igual a Paraguay y lo que estamos pasando por parámetro también es Paraguay, entonces nos tendría un valor en ID, en la variable ID, porque encontró ese registro. Entonces si encontró ese registro, vamos a decirle if found, entonces si encontró va a lanzar un error. Si no, dense cuenta que nosotros iniciamos nuestra comparación o nuestro if, iniciamos el if, hacemos el else y también inmediatamente cerramos el end if. Entonces no nos olvidamos después de cerrar nuestra condición. Entonces si encuentra, vamos a poner un raíz exception y vamos a ponerle, vamos a concatenarle, para poder concatenar variables en Postgres, en Ray Exception, necesitamos indicarlo con un porcentaje, con un signo porcentaje, coma, seguidamente escribimos nuestra respuesta, nuestro mensaje de error. Entonces vamos a decirle que el país, o directamente podemos pasarle, vamos a escribirle el país, concatenamos ahí upper descripción, concatenamos otra vez, ya está registrado con el código o con el ID, y concatenamos ID que está teniendo el valor en este momento donde se encuentra nuestro registro. Entonces si yo le pasé Paraguay y Paraguay ya tiene el valor en el primer registro, entonces ID sería número 1. Entonces el ID 1 sería Paraguay. Entonces si yo en el ID 5, que sé yo, después de cargar 5 registros, trato otra vez de cargar Paraguay, entonces me va a decir el país Paraguay ya está registrado con el ID 1, ¿sí? Entonces para que nos lance más o menos ese mensaje. Si no encuentra un registro, quiere decir que Paraguay todavía no está registrado. Entonces procedemos a cargar ese registro. Entonces un insert into países. Como le vamos a pasar los dos parámetros, vamos a guardar los dos, el ID y la descripción también, vamos a dejarlo así sin indicar los campos. Si nosotros en algún momento, en alguna tabla, nosotros necesitamos cargar solamente algunos de los campos, entonces deberíamos especificar cuáles son los campos que vamos a cargar. Pero como nosotros vamos a cargar los dos campos, en este caso dejamos solamente en insert into países y le indicamos directamente el values. Entonces en el values tendremos código que estamos pasando por parámetro y la descripción vamos a convertirlo en mayúscula, entonces ya va a guardar en mayúscula nuestra descripción. Bien, entonces aquí nosotros estamos ya insertando nuestro nuevo registro. Nosotros podemos crear o ejecutar ya nuestro procedimiento almacenado en este momento. Ejecutamos, tenemos un error, este tiene que ser returns void as, entonces ejecutamos y ahí ya tenemos efectivamente nuestro procedimiento almacenado. Entonces, ¿cuáles son los datos o los parámetros que nosotros tenemos que recibir aquí? Son código, descripción y la operación. Entonces, para llamarlo simplemente hacemos un select sp países y le pasamos los parámetros. Entonces el primero es código, vamos a pasarle el 1, el segundo es la descripción
Paraguay, y el tercero es la operación que vamos a realizar. Si nosotros le ponemos un 2, no nos va a hacer nada porque recién estamos preguntando por la operación. Si es 1, entonces vamos a decirle acá, vamos a indicarle, entonces es alta, ¿sí? Entonces tiene que hacer un insert. Entonces si es 1, entonces va a hacer un insert. Vamos a ejecutar esto y efectivamente ya tendríamos nuestro primer registro en países. Entonces aquí ya tenemos Paraguay. Yo escribí en mayúsculas en el procedimiento almacenado. Al ejecutar yo escribí en minúsculas y me guardó igualmente en mayúsculas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer para validar nuestro registro, que no se repita? Entonces, para explicar un poquito mejor, ¿qué hacemos con este select id país into id? Entonces estamos haciendo select id país, o sea, de esta columna vamos a seleccionar el código y vamos a guardarlo en id, que es nuestra variable que habíamos registrado o declarado anteriormente. Guardamos en ese el valor de países, el id de países, entonces donde convertido a mayúscula, por si alguna razón se ha guardado aquí en minúsculas, entonces convertimos a mayúscula el valor de esta columna y comparamos con el valor que nosotros estamos recibiendo por parámetro, que sería descripción. ¿Dónde estamos pasando eso? Al ejecutar nuestro procedimiento almacenado aquí, Paraguay. Entonces, convertido esto a mayúscula y convertido este parámetro a mayúscula, entonces nos estaría encontrando este ID, que sería el 1. Entonces nos tendría que salir el error que dice el país Paraguay ya está registrado con el código 1. Entonces vamos a intentar entonces ejecutar nuevamente, y efectivamente tenemos aquí el país Paraguay ya está registrado con el ID 1. Entonces quiere decir que encontró un registro aquí con un registro igual al parámetro que nosotros estamos pasando. Entonces si nosotros cambiamos esto a, qué sé yo, Brasil, aquí tenemos que poner el 2, porque si no también vamos a tener un problema que va a ser el duplicate entry, que sería el código, ¿sí? Entonces si nosotros dejamos aquí el 1, ejecutamos, llave duplicada viola la restricción de unicidad países PK. Entonces no puede repetirse porque es una PK, no podemos tener Paraguay con el código 1 y Brasil también con el código 1. Entonces ponemos el 2, ejecutamos y efectivamente es una operación satisfactoria porque ya tenemos nuestro registro, nuestro segundo registro cargado. Bien, esto básicamente es base de datos, es crear procedimientos almacenados para agilizar un poco en el momento de programar en Java. Nos evitamos entonces escribir todo este insert, escribir un update, escribir todos los evitar todos los códigos posibles dentro de Java, todos los queries SQL posible. Entonces es un poco más dinámico, más fácil nuestra programación, y en el momento que nosotros queremos cambiar el lenguaje de nuestro programa, de nuestro sistema, que si yo queremos cambiar a web, queremos cambiar a PHP, entonces no tendríamos problema. Es cuestión de pasar nada más parámetros al procedimiento almacenado y listo. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente operación, que es
si la operación es igual a 2, entonces, ¿qué dijimos que iba a ser esta bandera? Si era 2 es baja. Bien, si es 2, entonces vamos a indicar acá es baja en if, ¿sí? Siempre es una buena práctica abrir, repito, abrir un if, inmediatamente cerrarlo y después empezar a programar. Bien, entonces en este caso vamos a darle delete países. Entonces borramos de países un registro donde ID país sea igual a código, que es el código que nosotros estamos pasando, ¿sí? Entonces si ejecutamos nuevamente esto, entonces efectivamente ya tendríamos que poder borrar este registro, por ejemplo el de Brasil. Le damos el 2, nuestra operación. Recuerden que este parámetro es nuestra operación, esta es la descripción y este es el código que nosotros estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a borrar de la tabla países el registro donde el código de país, este código, sea igual al que yo le estoy pasando por parámetro. Entonces, ¿cuál es el que nos va a borrar en este caso si nosotros ejecutamos ahora? Este es el código, perdón. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora, va a encontrar un registro con el ID 2. Entonces, ¿cuál es el que va a borrar? Sería este registro, es el que se va a borrar en este caso. Bien, entonces vamos a ejecutar y efectivamente ya borró el registro número 2. Entonces, si nosotros volvemos a intentar o ejecutar este procedimiento, básicamente nos da otra vez una operación satisfactoria, porque nosotros no validamos si es que hay nada más que se borre. Entonces, si es que no hay, en este caso el 2 ya no hay, pero igual me indicó que la operación fue satisfactoria, o no hubo un error, entonces de repente no sería correcto. Entonces, si queremos lanzar un mensaje, tenemos que preguntar otra vez, hacer la consulta y buscar el ID país donde el ID país sea igual al parámetro que nosotros estamos pasando. Entonces, si es que encuentra, borra. Si no encuentra, entonces que salga un error, que este registro no existe, ¿sí? Entonces, pero como no afecta tanto, no es necesario poner ese mensaje. Entonces, si ponemos la siguiente operación, es igual a 3 en este caso. Entonces 3 nos referimos a modificación. Vamos a cerrar el if en if. Entonces en este caso ya tendremos nuestra tercera operación. Entonces, como es modificación, vamos a preguntar otra vez si es que vamos a suponer que yo estoy modificando el país Brasil y yo vuelvo a cargar Paraguay. Entonces, si Paraguay ya existe, entonces me tendría que salir un error. Entonces vamos a hacer otra vez el select ID país o país, sí, into ID, que es la variable que habíamos declarado anteriormente de la tabla países, where upper país descript sea igual a upper descripción. Y que aparte de esto, el ID país tiene que ser distinto
al código que yo les estoy pasando. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar otra vez el último, sería el 2, y vamos a decirle que la operación va a ser inserción. Vamos a volver a cargar nuestro país, Brasil. Entonces si yo quiero cambiar este registro y le digo que sea Paraguay, entonces va a buscar el país en otro registro. Por ejemplo, si yo quiero modificar y vuelvo a poner Brasil, entonces me va a decir que en este registro ya está Brasil, entonces no me va a permitir modificar nada. Entonces esto más bien afecta cuando hay más de dos campos. Por ejemplo, aquí tenemos sigla también de Brasil y queremos nada más cambiar la sigla de ese país, pero me dice que acá ya encuentra un registro llamado Brasil. Entonces yo tengo que buscar en otro registro, no en este que estoy trabajando. Entonces el código debe ser distinto a lo que yo le estoy pasando por parámetro. Entonces va a encontrar en otro registro. Si Brasil ya está en otro, entonces me estaría saliendo el error, pero si no, entonces no tiene que salir error. Si es el mismo registro, no me tiene que lanzar el error. Bien, entonces continuamos con eso. ID país tiene que ser distinto al código. Si encuentra, quiere decir que ese país ya está en otro registro. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a si encuentra write exception, podemos también, para no escribir todo de nuevo, copiar esto y pegarlo aquí. Bien, si no encuentra, entonces hacemos el update países, update países, set. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer país descri, va a ser igual a upper convertido a mayúscula descripción, donde id país sea igual a código. Entonces, si no le ponemos el where, nos va a cambiar todos los registros. Entonces yo quiero que me cambie solamente el registro donde estoy trabajando, el código que yo le estoy pasando por parámetro. Entonces ejecutamos esto y entonces podemos ejecutar ya nuestro procedimiento. Vamos a pasarle el 2, que sería Brasil, y queremos modificar este nombre. Entonces, si yo pongo acá Paraguay, efectivamente me va a salir un error, porque el país Paraguay ya está registrado con el ID 1. Entonces yo estoy intentando cargar otra vez aquí Paraguay, pero como ya está acá, no me va a permitir. Entonces yo puedo pasarle, por ejemplo, Chile. Ejecutamos esto, actualizamos y efectivamente nos cambió la descripción, ya es Chile. Entonces básicamente nuestro ABM ya está todo programado, ya está todo en la base de datos. Es cuestión nada más de llamar en nuestro programa de Java, que eso vamos a dejar para el siguiente video tutorial. En este caso llegamos hasta aquí con el primer video. En el siguiente video ya vamos a ver la conexión. Vamos a crear un proyecto en Java y lo vamos a conectar con esta base de datos y trabajar sobre nuestra tabla de países. Entonces vamos a crear la conexión, vamos a crear el formulario para agregar, modificar, para agregar, borrar y modificar países. Entonces esto es todo por ahora. Espero que les sirva, espero que me haya
me haya podido explicar bien y que ustedes hayan entendido bien esta primera clase. Entonces nos encontramos en el siguiente video tutorial.